Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Ustedes están parados y son directores de un hospital privado de alta tecnología en una ciudad intermedia en Colombia. Quieren incorporar nuevas tecnologías para llamar la atención de los usuarios y hablando con su entorno y con los colegas que componen la toma de decisiones dentro de su institución, llegan a que muy probablemente lo que necesita su hospital es o modificar su edificio para que sea un edificio inteligente y tenga una mejor infraestructura. Hay otro que dice no, lo que necesitamos es mejorar el software de historias clínicas para poder hacer extracción de datos, y hay otro que muy probablemente va a ser el doctor Curi, que dice yo quiero un robot para poder operar. Muy bien, entonces le voy a pedir al doctor González que nos cuente un poco en qué consiste o de qué manera se decide cuál es la prioridad para un hospital y qué es lo que se necesita de un hospital para poder mejorar el servicio a sus usuarios. La pregunta es bastante más macro que lo que hacemos en el comité el médico ejecutivo con innovación responsable de tecnologías específicas. Esta es una pregunta mucho más macro de qué hacer en un hospital o en una institución completa. Pero la respuesta tiene elementos parecidos. La respuesta tiene elementos parecidos. Yo diría, en resumen, porque uno puede alargarse en la respuesta, que depende del impacto que cualquiera de estas listas u otras tenga en el paciente. ¿Cómo medir ese impacto en el paciente? Pues la ecuación de valor que ustedes conocen, que todos conocemos, es tal vez la mejor forma de medirlo. La ecuación de valor es poner encima los desenlaces y ojalá los desenlaces que importan para el paciente, es decir, eficacia y seguridad, que lo que uno va a hacer funcione y que sea seguro, que no le haga daño, y debajo en la ecuación los costos. ¿Cómo medir eficacia y seguridad? Pues evidencia, medicina basada en la evidencia, no hay otra forma. Uno tiene que tener claridad de que lo que está haciendo es mejor que otra cosa para implementarlo y es seguro para estar tranquilo. Y que los costos, pues los costos incluso pueden ser mayores siempre y cuando se cumpla lo primero. Entonces yo diría que si la pregunta macro de qué hacer, pues yo creo que siempre debe uno tener al paciente en la decisión. Hay otros intereses, todos válidos, el interés de la institución, el interés del médico, el interés de la industria, todos esos intereses son válidos, pero si uno tiene en mente el interés del paciente como el más importante, pues ahí se puede guiar un poco mejor. Doctor Camacho, no siempre los desenlaces son iguales, porque entonces tendríamos que nosotros queremos mejorar la eficacia, pero una cosa es la eficacia si yo estoy operando hombros, o si estoy haciendo próstatas, o si estoy viendo pacientes en urgencias. ¿Cómo hace la evaluación de tecnologías en salud para tratar de poner desenlaces que puedan ser iguales y que yo pueda medir intervenciones en diferentes áreas y poder tomar ese tipo de decisiones en salud? Sí, una respuesta de 1 minuto y una anécdota de 3. La respuesta de 1 minuto es, pues hombre, llevar todo a un indicador común y hacerlo comparable. Hace 20 años que estaban los primeros estudios económicos, trabajábamos contra la diálisis renal y se consideraba que era costo efectivo cualquier tecnología que generara 1 año de vida saludable y que costara menos que 1 año de diálisis renal. Eso fueron como se hacían. Hoy en día hay varios otros indicadores, ha habido unos mucho más crudos. Por ejemplo, ¿cuál es la productividad de una persona promedio en 1 año? ¿Cuánto produce? Y ese es el índice sobre el cual se marca qué es costo efectivo y qué no. Pero eso ha evolucionado montones y tiene una complejidad. Pero entonces le voy a contar una anécdota. Hace 17 años, mi jefe, que trabaja en esta institución, el señor Gallardo, me puso una tarea, me dijo, oiga, hay algo imposible para Colombia y es, hagamos los estudios de costo-efectividad de la cirugía laparoscópica. Y entonces, para que les dé risa, ¿cuáles eran los temas? El primero, el costo de capital, las torres son costosísimas, eso no se puede. El segundo, el costo de los instrumentos, es que además en esa época eran más caros proporcionalmente. ¿Cómo vamos a poder pagar si una cirugía abierta solo gasta sutura y tiempo? No, no. Y la tercera pregunta es, no hay evidencia de que mejore la mortalidad. Si lo hacemos hoy para el robot me contestarían lo mismo, no podemos dar capital de trabajo, no tener… Entonces, ¿cuál fue la anécdota de ese momento? Le voy a contestar la respuesta, le voy a dar la respuesta de lo del valor.
Hombre, la cirugía laparoscópica reduce la hospitalización de una cirugía abierta en 3 días en vesícula. Entonces, primer hallazgo, que esto se trata por procedimiento, en la intervención, no se puede hablar en general. 3 días menos. El segundo tema que aprendimos fue el sangrado, igualito con el robot, y hay menos transfusiones. Entonces, ese era el hallazgo y lo que valía eso. Un poquito menos de infecciones de pared, la cirugía abierta tiene mucho más que la otra, pero el cuarto reduce radicalmente la incapacidad que pagaba el Estado. Juntando esas 4 cosas, tratamos de hacer un estudio de costo-minimización, no llegamos, era un poquito más caro, pero muy poco, pero está todo el tema del dolor crónico, los temas, etcétera, y se presentó al gobierno y logró pasar. Y entonces aquí me voy al tema complejo, y es que hay una serie de cosas que no vamos a poder medir rápido, y es cuánto vale la vida útil de un buen cirujano. Hoy habló la doctora del corto plazo, de cómo 2 cirugías laparoscópicas seguidas es súper demandante, o 3, y cómo robótica es mucho más ergonómico y eso, pero piensen en el largo plazo de la vida útil. Entonces, el tema complejo que nos viene, y miren esta charla 2 que acabamos de vivir, es cómo no cerrarle la puerta al futuro, empezando a reconocer temas de valor tácito, el tema de la incontinencia, la impotencia, la calidad de vida en las cirugías urológicas, o el tema de los dolores crónicos en cirugías grandes de abdomen. Perdón que me demoré mucho, pero el tema es cómo balanceamos la costo-efectividad basada en plata y un valor desde la morbilidad con los otros componentes, y ahí el valor percibido por el paciente, que el doctor González acaba de mencionar, empieza a tener estas nuevas dimensiones. Disculpe que me extendí, pero quería… No hay problema. Muy bien, perfecto. En este escenario, en este caso clínico, y muy a favor del doctor Curie, entonces lo que ocurrió fue que nos regalaron el robot, ¿sí? Y el robot viene donado, la institución no tiene que comprarlo, pero tiene que ponerlo a funcionar. Y de ahí viene algo que es muy importante, y es la conformación del equipo. Viene la decisión que se toma en la cirugía robótica, pero viene la conformación del equipo de trabajo. ¿Cómo ocurrió esto en su hospital, doctor Curie? ¿Qué ocurrió en un principio? ¿De qué manera se creó y cuál fue su experiencia? Fue difícil, igual que en toda Latinoamérica. La verdad es que al principio fue muy difícil y creímos que la cirugía robótica iba a cambiar todo. Hubo muchos errores. Alguna vez ya lo había platicado con los directores de Grupo Ángeles, de Grupo ABC y demás. Hubo muchos errores porque se intentaron certificar a cirujanos mayores. Todos los hospitales, Ángeles Pedregal, Ángeles Lomas, ABC, bla, bla, bla. Cirujanos que tenían mucha productividad en su momento y dijeron, no, pues tiene que llegar el doctor Pérez. El doctor Pérez tiene 75 años. De todos los que se certificaron, ninguno opera. Al menos en mi hospital, en los 2 que yo estoy. No sé en Lomas, pero seguramente pareció algo así. Y eso es triste, ¿no? Porque desperdiciaron muchos recursos y demás. Entonces, sí ha sido muy difícil. Y la segunda es esto de la incorporación de los pagadores. Tengo una pregunta, ¿que hay seguros y alguien de seguros y eso? No, nadie. No, no hay nadie. Entonces podemos hablar con… No sé si habrá online, porque hay 100 personas conectadas, pero no esto importa. Confío en usted. Ha sido un gran problema, lo voy a hacer rápido. Estuve en Panamá hace una semana, ellos tienen ese gran problema y en todas partes es quién te paga, cómo te paga y demás. En México, el precio del robot es casi igual que el laparoscópico si le echan ganas el hospital. Si no le echa ganas, pues se puede ir como… No es lo mismo que Estados Unidos, no estamos al mismo nivel, no podemos comparar los papers de economía de Estados Unidos con el de México. Entonces, lo que hicimos, y esto lo empezó a hacer, el doctor Dam nos dirá, pero lo empezó a hacer alguien más, en mi hospital ya lo hacen, y es homologar los códigos del robot con laparoscopía. Entonces, hemos aumentado, yo en lo personal, en mi práctica, la aumenté 200% en los últimos 2 meses que me autorizaron eso, ¿no? O sea, yo tengo capacidad de operar todo con robot, hasta hemorroides, y me dejan. Entonces, ese es un tip muy importante que se puede hacer aquí, homologar el código, todo se llama laparoscopía. Ya, está muy fácil.
Y la verdad es que todo lo demás, capacitación, equipo de trabajo y demás, hay que quitarse el miedo del robot. El robot es una herramienta poco más compleja que la laparoscopía, pero la realidad es que es sumamente sencilla. El chiste es trabajar y tener quien te pague, y por ahí va, pero sí es un tema difícil y por ahí es donde más nos atoramos. Fabuloso. Doctor Dam, usted decía que en la experiencia de Lomas tenían una evaluación, digamos, ya pudimos ponerlo, se negoció con pagadores, el sistema parece estar bien, entrené los cirujanos de manera apropiada, tengo el volumen. Fue una cosa que me gustó muchísimo y que quisiera que usted me ampliara hoy, y es de qué manera están evaluando resultados, con qué frecuencia y en qué se fijan para tratar de hacer retroalimentación del programa y poder, de qué manera usan esa información con los pagadores. Pues, sí, precisamente ese era uno de las inquietudes que tenían los pagadores. También yo te autorizo procedimientos quirúrgicos con robot, pero pues tú me debes de garantizar que los resultados deben de ser cuando menos iguales a los que ya tenemos con la laparoscopia, la experiencia que hemos tenido. Entonces nosotros nos dimos a la tarea pues de capturar toda la información de las diferentes cirugías con robot. La verdad es que es muy fácil porque el robot capta muchísima información que después hay que analizar. Y pues en relación a los pagadores, al final del día, también vamos a ser muy francos, si se puede, lo que importa es cuánto cuesta. No, desafortunadamente no consideran tanto cómo le va al paciente, cómo es su recuperación, si es más rápido o más lenta, siempre y cuando no haya una complicación que incida sobre el precio de la factura de la hospitalización. Pero si al final del día los precios son muy cercanos a lo que ellos esperan, como dijo el doctor Curie, la estrategia final es esa, y ahí empezamos a hacer la negociación nosotros, y la petición a las aseguradoras era, si tú me garantizas que una histerectomía por laparoscopía me va a costar lo mismo, bueno, una histerectomía por asistida con robot me va a costar lo mismo que una histerectomía por laparoscopía, te las voy a autorizar, ¿sí? Y pues esa es, pues desafortunadamente o así muy crudamente, esa es la realidad. Entonces, desde el punto de vista de los terceros pagadores, estamos calificados básicamente por el precio del procedimiento. Para el año 2022, ¿cuántas personas en el auditorio, cuántas cirugías creen que se hicieron en Colombia? ¿Fueron 50? ¿100? ¿Alguien? ¿100? ¿200? ¿300? 500 cirugías fue lo que se hizo, ¿sí? Esto es una cirugía que cada vez la tenemos con mayor frecuencia en nuestro medio, los pacientes la conocen y la demandan. 500 cirugías. En Colombia. Con los 5, porque tengo entendido que hay 5 equipos, ¿no? 4 funcionando, 5 equipos. En este momento el número total de cirugías fueron 500 y algo, ¿sí? Más cercano a 600 para el año 2021, 22 fue un poco más. ¿Y cuánto creen ustedes que cuesta una prostatectomía radical robótica en Colombia? $6.000, $8.750, $10.000, $15.000. ¿Alguien? Estamos mucho más cercanos a los $6.000 en este momento que a los $15.000, lo cual lo traigo a colación porque es muy importante lo que usted decía y es el precio. Si yo me salgo de Colombia, ¿$6.000 es mucho o es poco? Es muy poco para los mexicanos, para nosotros, pero la respuesta es depende. ¿De qué depende? Depende de cuánto cuesta hacer esa cirugía por laparoscopia, porque ese es el problema que tenemos para la implementación de estas tecnologías y es el salto que hay que dar en costos por unidad
para poder llegar acá. Acá la cirugía abierta es realmente poco costosa y yo pensé que era la más barata de Latinoamérica hasta que hablé ayer con mis colegas de Brasil y me contaron cuánto cuesta una cirugía abierta en Brasil y quedé aterrado. Una prostatectomía abierta en Brasil cuesta $400. Todo. Costo real. Factura al hospital, honorarios de cirujano anestesiólogo incluidos. Entonces, cuando uno habla de eso, y uno dice, yo lo hago con frecuencia y puedo llegar y lo que tengo que comprar es algo de $6,000, está en un problema. Está en un problema. Entonces, creo que el costo de la cirugía va a depender mucho del mercado en donde nos estemos moviendo y yo creo que esa es una de las barreras que tenemos en este momento para poder hacer cirugía robótica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo… Por favor. Disculpe que me le atravesé en la pregunta, pero quiero hablar del tema porque hablamos de los aseguradores, hablamos de precio, pero no hablamos de la tercera variable. La tercera variable es el volumen y el volumen se hace involucrando diferentes áreas quirúrgicas. Si nosotros logramos que participe gineco, que participe cirugía, que participe urología. Le voy a hacer un ejemplo. En Colombia hoy, si nosotros cogemos el costo del instrumental del robot versus el costo de la laparoscopia nuevo, ¿sí?, y le sumamos que usted no gasta energía, le sumamos los ahorros en sangre, usted puede tener una diferencia de solo 20 o 25%. ¿Dónde está la diferencia? En el costo de capital. Si usted tiene un robot que en los 10 años de vida útil hace 1,000 casos, pues ese robot hay que cargarle $2,500 a cada paciente. Pero si el robot en su vida útil hace 5,000 casos, ¿sí?, o sea, 500 por año, pues usted tiene que cargar $500 por paciente. Y si la diferencia es 15%, laparoscopia versus robótico, y el costo de capital es $500, empieza a ser no relevante. Ahora, si uno logra varias líneas del hospital trabajando y logra uno hacer, no sé, 600, 700 casos año, 2 diarias, ¿sí?, pues resulta que empieza a ser irrelevante el valor del capital y del mantenimiento y nos quedamos con el 15% de brecha de costo que se puede manejar vía copago, vía otras cosas. Entonces, el corazón del futuro es el involucramiento de varios departamentos quirúrgicos. Disculpe mi interrupción. Tiene toda la razón y en eso consiste el estudio de costo-efectividad que hicimos de la prostatectomía en la fundación. El core del tema es de qué manera vamos a manejar el volumen para poder hacer que esto funcione muy bien. Perfecto. Ahora, lo otro que para mí es muy importante es que nos podamos poner en dónde estamos nosotros en el mundo. Salió hace poco en las noticias que Colombia tenía uno de los sistemas de salud más incluyentes del mundo. El sistema de salud más incluyente por bastante es el del Reino Unido. En el Reino Unido, con los ingresos, el ingreso per cápita en el Reino Unido es aproximadamente de $4,100 por persona, ¿sí?, año, mes. Y el índice de inclusión que tiene es del 90%. Si ustedes ven, ahí están los cuadritos más pálidos, que son los otros sistemas de salud que tenemos. ¿Ustedes dónde creen que podría estar Colombia? Pues Colombia viene estando más o menos por acá, o sea, estamos más o menos entre el 6º y el 10º puesto dependiendo qué variables se tengan. Es decir que Colombia tiene un sistema de salud que podría ser para el ingreso per cápita que tiene bastante competitivo, ¿no es cierto? Adicional a eso, veamos esto, nuestra expectativa de vida con respecto a los países desarrollados, ¿estamos muy lejos? La respuesta es no. Nosotros no tenemos las expectativas de vida más malas del planeta, eso está en sitios que son más pobres. ¿Cómo ha sido esa ganancia de expectativa de vida a través de los años? Ahí lo tenemos. Empezamos todos muy mal, nos quedamos en los 50, pero hoy por hoy nosotros somos competitivos a nivel mundial en esa variable que es muy importante y lo mismo, es el porcentaje de cubrimiento de la población por salud. O sea, nosotros tenemos un sistema de salud sólido que funciona, que tiene buenos desenlaces y que lo hace muy eficientemente para los recursos que tiene. Este es el burden de la enfermedad, la carga de la enfermedad por países, es decir, que también administramos bien nuestro riesgo. Entonces, esta es una pregunta que le hago al doctor González.
¿usted cree que es apropiada la oferta en salud y la tecnología de acuerdo a la economía que tenemos? O sea, yo diría que sí, los puntos que usted mencionaba, el que el doctor Camacho mencionaba, creo que hay que tenerlos en mente aquí también. No solo cuánto cuesta la tecnología, sino cómo hace uno, cómo busca estrategias para que ese costo se distribuya de alguna forma y no se le cargue solamente al paciente, por ejemplo. Si uno logra esto, Juani, pues el costo es perfectamente apropiado para nuestra economía. Nosotros en Colombia, como usted menciona y como lo menciona el doctor Camacho, tenemos disponibilidad de prácticamente todo. Uno diría, ¿qué nos hace falta? Si usted me pregunta, ¿qué le hace falta a la Fundación Santa Fe en tecnología? Muy poco o prácticamente nada. Entonces sí tenemos la forma de hacerlo. Otra cosa ya es pensar en el macro, en el sistema de salud, el ministro de Salud, él sí va a tener ya dificultades. El Ministerio de Salud, ¿cómo hace el ministro de Salud para darle a todo el mundo un poquito? Pues eso es mucho más difícil. Nosotros tenemos la ventaja en Colombia y en un hospital privado que le podemos dar casi todo a un paciente. La pregunta nuestra es no es cómo darle a todo el mundo un poco, sino cómo darle todo a uno. No quiere decir que no sea importante darle a todo el mundo salud, pues claro que es fundamental, pero lo que pasa es que esa no puede ser la responsabilidad del director de un hospital privado o de un hospital universitario. Ese es el ministro de Salud el que debe tomar esa. Pues la respuesta rápida es sí, claro que es apropiada. tenemos, digamos, yo lo que veo es que teniendo en cuenta estas variables, nosotros no solamente tenemos los recursos, sino que tenemos la responsabilidad, ¿sí?, como actores dentro de la salud, de tratar de ofrecer a nuestros pacientes lo que se está haciendo en el mundo, porque no podemos ser inferiores al estado de salud y a lo que se maneja en este momento en desenlaces para nuestros pacientes. Entonces, digamos que estar a punta en tecnología, en conocimiento, en entrenamiento y en medición de desenlaces, creo que lo veo como algo que es una responsabilidad médica, tan importante como lavarse las manos bien cuando uno entra a un hospital, es estar pendiente de lo que ocurre en el mundo para podérselo ofrecer. Señor. Rápidamente, es que yo platicaba un poco esto en Panamá y ellos me decían, oye Javier, en México tienen 25 robots. Y le dije, ¿y ustedes cuántos tienen? 4. Sí, pero ellos tienen 5, nada más que ellos son 4 millones. Calcúlale. Y en México somos 130, nos toca de 4 millones por robot. Estamos peor. O sea, eso es lo que hay que ver. Y lo que tú dices, la gran mayoría de los robots están en los privados, pero ¿qué pasa en los públicos? ¿Qué pasa ahí? Ahí no, en Sudamérica el público no tiene tanto el nivel adquisitivo para poderle ofrecer al resto de la población. Entonces esa pregunta depende de qué, ¿no? Depende, ¿no? Si estás en la parte desarrollada de México o en la parte subdesarrollada, es decir. De acuerdo. La doctora creo que quiere preguntar. Sí, algo. por favor, doctora, claro que sí. Ya iba a decir que si hay alguien en el auditorio que tenga preguntas. Llevo más de 40 años como cirujana primero general y luego de tórax en Colombia, y en este casi medio siglo de ejercicio pues he ejercido en todos los estratos y confirmo lo que dice el doctor, en Colombia cada vez la brecha es más grande, los centros que tienen dinero y tecnología, usted puede sentirse en Estados Unidos, Europa y no extraña nada, pero la realidad de la mayoría del país es que usted va a Tunja y son 50 años atrás, no hay un relajante, no hay un tubo bilumen, entonces esa también creo que es compromiso de nosotros, cerrar esa brecha dentro del país entre los distintos servicios que ofrecen a un paciente. Absolutamente de acuerdo, nosotros tenemos que colaborar con esto. Aquí está la ecuación de valor de la que hablaba el doctor González ahora, de qué manera vamos a construir valores. Yo creo que cuando hacemos evaluaciones y vamos a traer una tecnología, tenemos que venir aquí y ver de qué manera vamos a hacer. Lo que voy a hacer es más efectivo, o por el contrario es más seguro, o por el contrario es menos costoso, y yo creo que hay un mensaje que es importantísimo cuando uno va a venir. Usualmente las tecnologías son más costosas,
pero hay que salirse del precio-costo del evento y hay que ver esto con 5 elementos, con 3 elementos que son para mí diferentes. Desde la perspectiva de quién voy a evaluar eso, porque seguramente que lo que yo vaya a ver puede ser menos costoso para el paciente, pero más costoso para el pagador. Entonces hay que verlo si es la sociedad, si es el tercer pagador, si es el paciente, porque hay ganancias que no se pueden monetizar, ¿sí? Hay intangibles que son muy importantes para los pacientes y no se pueden hacer. Está la parte de seguridad, que es muy importante, no hacer daño con lo que vamos a hacer y eventualmente disminuir las complicaciones y manejar de una manera apropiada los costos. ¿Usted qué opina, doctor Dam? ¿Son los costos la principal barrera para generar valor en salud? ¿O en dónde centra usted el ejercicio de la administración de un centro hospitalario? Yo creo que el éxito de un centro hospitalario es ubicarse exactamente en lo que puede hacer y lo que puede hacer bien. Eso yo creo que es un problema de muchos hospitales en los que hay casi todas las especialidades y hablando del sector privado, en el sector privado las admisiones y las cirugías son las que hacen vivir al hospital. Entonces, en general, los hospitales generales privados cometen ese pecado, ¿sí? Quieren atraer pacientes de todas las especialidades que hay y hacer, entre comillas, todo bien. Al cabo de un tiempo, pues eso no es la realidad, no es posible. Y además la tendencia mundial es lo que nos señala. Hay que centrarse, hay que circunscribirse a las 3 o 4 o 5 especialidades que el hospital domina, ¿sí? Y entonces eso, en automático, eso lo va a hacer más barato, eso lo va a hacer, le va a dar una mejor reputación, simple y sencillamente porque los resultados, desde el punto de vista del paciente, el paciente va al hospital a recibir tratamiento y a curarse. Si el porcentaje es muy alto de buenos resultados, pues el hospital en automático va a avanzar más. No sé si queda claro esto. Doctor Camacho, por favor. No, muy breve, pero muy diciente. Y perdón, yo tengo un sesgote porque somos los que vendemos, entonces voy a hablar de cosas que vendemos. Nosotros vendemos un biológico que vale varios millones de pesos por inyección. ¿Por qué lo pagan? Porque agrega valor. Nosotros tenemos inmunoglobulinas que las compran a un pocotón de costo. ¿Por qué? Porque reducen la sepsis y sacan los pacientes adelante. Entonces, ¿cuál es la barrera? La barrera no está en el costo, la barrera es que tenemos una responsabilidad en probar el valor. El valor ya sea por costo-efectividad, ya sea por calidad de vida, y es ahí donde nos tenemos que concentrar, es yo cómo pruebo que estoy agregando valor con lo que hago, ¿sí? Y les voy a hacer un último comentario que les va a dar risa. Nosotros logramos meter la cirugía laparoscópica al POS en esos 17 años atrás, por una razón, porque la decisión era por voto colegiado, y en ese voto había médicos, había todo, entonces en el voto le ganamos al gobierno, el gobierno dijo que no. ¿Usted se imagina hoy 17 años sin la laparoscopia? Una locura. ¿Sí me entiende? Sí. Eso es lo que va a pasar con el robot, la clave es que probemos valor. Muy bien, doctor Andrade. Bueno, doctor Camacho, sí comparto esa opinión, pero nosotros con Juan Ignacio, mi nombre es César Andrade, llevo 20 años haciendo cirugía laparoscópica en Colombia y empezamos en el 2016 con la cirugía robótica. En el 2003, no fueron 17, 19 años atrás, nos fuimos con este hombre, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Robótica, el doctor Juan Ignacio Caicedo, y conmigo al Ministerio de Salud a llevar los CUPs de la cirugía laparoscópica. No existía la cirugía laparoscópica. Y llegamos hace 19 años a Colombia con la cirugía laparoscópica, y es ustedes 4 que están sentados ahí hablando ahorita de la cirugía robótica. A mí me tocó estar sentado hablando de la cirugía laparoscópica, y todo se resumió en el tema de costos. Y el secreto lo acaba de decir el doctor Curi y aquí mis mexicanos, que son países con un potencial más grande que en Colombia, económicamente hablando. Nos toca enmascarar la cirugía robótica en cirugía mínimamente invasiva. Si quitamos la palabra robot y colocamos todos nuestros procedimientos como mínima invasión, este sueño de la cirugía robótica con todas estas plataformas que se van a venir
¿Y por qué la emoción nuestra de la cirugía robótica que viene adelante con esta cantidad de robots que vienen? Es porque el costo del equipo, de las pizzas y de todas esas cosas van a bajar y entonces todos vamos a tener acceso a eso. Pero todo se resume en costos. El único mensaje es, si en cabeza de Juan Ignacio, en cabeza de esta Asociación Colombiana de Cirugía Robótica, con todos los actores, los ortopedistas, los cirujanos, logramos de alguna manera enmascarar, o como dijo aquí el gran director de tantos hospitales de México, si logramos darle la vuelta a esto, podemos Latinoamérica seguir haciendo las cosas bien, que es lo que queremos hacer. Yo creo que a esta pregunta nada más rápidamente, a ver, la teoría que dice el doctor Camacho es correcta, sí. La realidad en México, sí, el costo es la principal barrera. Yo me senté con GNP, que es a las directoras, les expliqué por qué el robot era mejor y al final me dijeron, ok, ¿cuesta lo mismo que la laparoscopía? No, no te lo pago. Entonces, un cuadro terrible. Y en cuanto lo enmascaras, por así decirlo, ¿no? Sale más caro, porque entonces ya el hospital ya se deja ir por la libre, ya se va, y ya no hace paquete, ya cobra como la laparoscopía y salen 200,000 una hernia. Lo pagan. O sea, es tontísimo, pero sí es el costo, finalmente. Sí, bueno, me permite una reflexión. Maher Musle, yo soy cirujano digestivo de Chile y estaba escuchando atentamente, digamos, y la verdad que no hay muchas diferencias con lo que nos toca vivir a nosotros en mi país. Y yo creo que una de las principales barreras, digamos, no es solamente el costo, es cambiar la mentalidad de los pagadores y de los administradores en salud. Porque nosotros estamos bastante claros de los beneficios de la cirugía mini-invasiva, de la cirugía robótica, de todos los beneficios de cierta manera para el paciente, indudable la cirugía mini-invasiva, pero también para el cirujano. Nunca tomamos de vista, desde el punto de vista del cirujano, lo que significa tener un instrumento que te permite mejor control de lo que estás haciendo, mejor visión, y necesariamente vas a realizar una mejor cirugía, aunque todavía no tengamos mediciones duras de ello, digamos, porque cuesta tener esos análisis. Ahora, ¿a dónde va mi reflexión? En el sistema de salud chileno, nosotros tenemos un sistema de salud público y un sistema de salud privado bastante robusto, y hay pagadores públicos, ¿cierto? Un seguro público y un seguro privado. Más o menos el 70% de los costos de los seguros, tanto públicos y privados, se van a pagar las licencias médicas, o sea, el reposo médico después de algún procedimiento o la convalecencia por alguna enfermedad. No a financiar algún acto médico, sino que el reposo. Y resulta que todavía los aseguradores y los administradores no han hecho el cambio de lo que significa la cirugía mini-invasiva para la recuperación precoz del paciente, y que sabemos que un paciente operado de colestectomía laparoscópica puede ser cirugía ambulatoria o se queda una noche y a los 3 días el paciente está perfecto y puede volver a trabajar. Pero el seguro obliga a que el paciente tenga un reposo de a lo menos 11 días para pagarle completamente. Si yo le doy un reposo por 3 días, no le van a pagar nada. Entonces, estamos poniendo ahí los recursos donde no corresponde. Entonces, las licencias por una colestectomía en Chile son entre 11 y 14 días, que es absurdo. El paciente a los 3 días está perfecto. Y lo mismo pasa con la cirugía robótica. Duele menos, el paciente se puede ir el mismo día o al día siguiente. Y la cultura de nuestros países, o los pagadores y los administradores, no han podido hacer ese cambio cultural, digamos, que permita, digamos, no solamente ver el evento de la cirugía, que cuánto cuesta operar a un enfermo, sino que el costo final de lo que significa tener al paciente en reposo, en su casa y pagándole los días que no está trabajando. O sea, y además, si ese paciente va a dejar de producir durante todo ese tiempo, el costo para la sociedad es mucho mayor. Entonces yo creo que falta ahí una mirada más global. Muchas gracias. Digamos, es la perspectiva de cómo hacer la evaluación, la perspectiva, esa sería la perspectiva de la sociedad. Yo quiero preguntarle al doctor González, ahora nos hablaba de un concepto que se llama innovación responsable. Yo quiero que nos explique un poquito para usted qué es innovación, cuál es la diferenciación y por qué el sufijo de responsable, y cómo la ven desde ese comité médico ejecutivo. Sí, yo creo que los 2 o 3 parámetros que tenemos en mente en el Comité Médico Ejecutivo para Innovación Responsable son esenciales. El primero ya lo mencioné, es que no vaya en contra de la ecuación de valor.
de la institución y de la atención de los pacientes. Es decir, que haya forma de demostrar eficacia y menos complicaciones, seguridad y saber cuáles son los costos. Eso es lo primero. Ahí, si uno se queda en ese primer punto, si uno logra demostrar eficacia y menos complicaciones, los costos, y bueno, y si los costos son inferiores, pues ahí está en el lado fácil, ahí es obligatorio hacer eso. Estaría mal no hacerlo. Sí, sería mal, sería mal no hacerlo. En el otro extremo, si no hay eficacia, si hay más complicaciones y si además el costo es mayor, está prohibido hacerlo. Digamos, esos extremos son fáciles. En el punto intermedio es donde está la discusión de la innovación responsable. Afortunadamente hay salidas. En el Comité Médico Ejecutivo hay 3 opciones para tomar decisiones sobre innovación. Obligatorio, prohibido, que estas son raras, son maravillosas cuando suceden, pero son raras. Casi siempre nos quedamos en el nivel de la mitad, que es el nivel exploratorio, que ahí es donde se mezclan las dos palabras. El nivel exploratorio es decir, bueno, hay desenlaces marginales a favor del paciente, muchos de esos son desenlaces intermedios, no desenlaces finales, sino de pequeñas cosas que podrían cambiar los desenlaces finales, pero no hay tiempo suficiente para saber si eso es verdad. Entonces hay desenlaces intermedios a favor de hacerlo. Hay responsabilidad por parte de los equipos, centros de cuidado clínico, métricas que miden y que nos comparan con los demás y con nosotros mismos, y que nos permiten seguir adelante. Hay una misión institucional detrás que es liderar e influir en el sistema de salud. Entonces, eso hace que estemos en la necesidad de hacer una cuestión exploratoria. Esa es la que consideramos, pues, en todo esto hay innovación responsables, en hacer obligatorio algo, en prohibir algo o en permitir en forma exploratoria algo. La clave cuando uno decide hacerlo exploratorio es medirlo, por un lado, y muy importante, un segundo más, desarrollar un modelo de negocio, Juan Ignacio. Eso sí que nos une aquí con el doctor Camacho, que además tenemos la mejor relación. Cuando uno ya decide que va a explorar algo, porque es razonable hacerlo, hay desenlaces marginales, no le está haciendo daño a nadie, pues tiene junto con la industria que desarrollar un modelo de negocio que le permita hacer lo que quiere hacer por un tiempo, medirlo y luego implementarlo del todo o devolverse y decir, no, pues no funcionó. Pero hay que desarrollar un modelo de negocio que en últimas es el que en esa fase exploratoria permite avanzar o no. Muy bien. Esta es una frase que fue lapidaria para nosotros y ayudó a que esto se frenara un poco, y es una frase del profesor Dasgupta, que trabaja en Londres, viene de la India, pero él levantó su mano así como está, así, y lapidariamente en el Congreso de la Asociación Europea de Urología dijo: la robótica no se necesita en países en vía de desarrollo. Fue terrible. ¿Usted qué opina de esa frase, doctor Curi? Ya estamos a 3 minutos de terminar. Híjole, qué difícil, ¿no? A ver, parece, si vives en un país en desarrollo, pues le quieres dar un balazo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que, y siempre en las pláticas digo, yo no sé por qué, si tenemos la capacidad o más capacidad que los países desarrollados, ¿por qué no estamos al nivel? O sea, mis pláticas empiezan porque a nivel mundial, que es lo que decía un poco el doctor Camacho, a nivel mundial, cirugía general, y no es competir contra urología, entiéndanme, es que hay mucha más patología para operar. A nivel mundial duplican el número de procedimientos, se duplica con urología a nivel mundial. En toda Sudamérica sigue ganando urología, lo cual es increíble habiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de volumen y así es como se abriría. Y el único país que no pasa eso, ¿sí saben cuál es? Panamá. Claro. Porque operaron 1000 colecistectomías, pero es lo único que operan. Sin embargo, creo que deberíamos de estar con mucho mayor volumen para demostrar que a nivel público, privado, en México ya en Centro Médico Nacional Siglo XXI ya tienen robot, que es el centro creo más grande de Latinoamérica o de los más grandes, no lo sé, el IMSS, el instituto, ¿no? Entonces, eso te abre una puerta para que ya no nada más es un tema elitista el robot, sino es para todos. Yo creo que ahí hay una cosa que es muy importante y es un llamado, y es que eso es lo que opina
una persona que trabaja en un país del primer mundo, en un hospital súper tecnológico, y nos ve a nosotros como bichos raros que estamos por allá lejos. Y entonces es un poco lo de la expectativa y la realidad. La expectativa de ellos cuando hablan de países en vía de desarrollo es que Colombia es así, que Bogotá es así, que Ciudad de México es así, ¿sí? Y la realidad no es esa. La realidad es que nosotros tenemos diferencias, tal vez no somos tan ricos, pero tenemos que estar preparados para lo que sigue, doctor Reyes. Muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Reyes, soy coloproctólogo. Lo primero es que tenemos que tener una cosa clara, y es que entre más hagamos en cirugía robótica es mucho mejor, porque esto se logra con volumen por un lado, y yo les pongo dos ejemplos. Uno es, si yo tengo un barco que tiene que ir a China y traer cosas y llevar cosas, si yo lo tengo en el puerto quieto, genera pérdidas, porque es un mantenimiento muy costoso y no está produciendo. Lo segundo es que si yo tengo un Ferrari en mi casa, pero a mí solamente me dejan usarlo para viajar más de 100 kilómetros, claro, si quiero cruzar la calle probablemente no sea tan válido, pero si yo voy a hacer viajes múltiples, le estoy sacando provecho a una herramienta que tengo disponible. Entonces yo pienso que una forma en la que tenemos que pensar es, claro, es una herramienta, por lo que si hoy llegué y estoy de turno y hay una apendicitis por operar y la única sala disponible es en la que está el robot, y equiparo costos a la laparoscopia y tengo el cirujano entrenado y el equipo, pues voy a hacer la robótica, ¿por qué no? ¿Cierto? Ahora, si lo que tengo es un lipoma de la superficie, de pronto lo consideramos de una manera diferente. Es como un poquito de resetear la cabeza, saber que tengo una herramienta a la que le tengo que dar el máximo uso y no bloquear procedimientos, no decirle a mi cirujano, solamente si tienes un viaje de más de 100 kilómetros vas a poder usarla. Claramente, entre más complejo el procedimiento, mayor beneficio de la tecnología, pero no obligatoriamente implica que lo que sea menos complejo no se debe utilizar. Es una posición con la que yo he venido trabajando y sé que Javier lo viene haciendo desde hace mucho tiempo luchándolo. Javier, un abrazo, por cierto. Gracias. Oye, Juan Carlos, ahora una pregunta de aquí en Colombia. Yo casi creo tener la respuesta en México, pero en Colombia, ¿por qué no hay tantos cirujanos gastrointestinales, paraabdominal, coloprocto, hepatobiliar, operando cirugía robótica? ¿Cuál es la razón aquí en Colombia? Es increíble, doctor. Bienvenido, y yo ya sé para dónde vamos. Es un problema de costos, es un problema de justificar éticamente un sobrecosto ante un beneficio relativo. Es muy cómodo para nosotros operar robot, es mucho más costoso que una cirugía laparoscópica en mi medio. Lo dicho, vale 25% más de sobrecosto, haciendo todas las maromas que hemos podido hacer en la institución para poder bajar el costo del robot, vale el 25% más. Entonces, justificar eso ante las compañías de medicina prepagada, que son los pagadores, es muy complejo. A mí, cuando empezamos a hacer el robot, me decían, doctor García, ¿cuántos días está paciente suyo hospitalizado de una colectomía? 3 días. Doctor García, ¿cuáles son sus resultados oncológicos? Estos. Doctor García, ¿usted qué me va a mejorar con el sobrecosto del robot? Ese es el problema que tenemos nosotros en nuestra institución para poder implementar más la cirugía robótica. Es muy diferente la cirugía del doctor Caicedo, que empezaron de abierta a robótica. Entonces, la gran diferencia para el beneficio del paciente fue muy real. Yo éticamente me cuesta trabajo decirle a un paciente, ¿sabe qué? Pague 5 millones de pesos, $1.500 de su bolsillo para un procedimiento que no en todas las manos, pero sí en manos expertas, tiene muy buen resultado con la cirugía laparoscópica. El porcentaje de pacientes nuestros que realmente y 100% se benefician del robot es bajito, son rectos en pacientes obesos, en pacientes mórbidos que tienen una ventaja real. Ese paciente se beneficiaría de la cirugía robótica, pero para llegar a la experiencia que tenemos para poder operar ese paciente y justificarlo, se necesitan muchas cirugías robóticas antes. El problema es justificar esas cirugías robóticas en pacientes de bajo riesgo. Ese es el problema que yo veo
y como lo veo en Colombia. Lo que pasa es que yo ahí difiero un poco, porque entonces va a volver un ciclo, o sea, un círculo que nunca van a acabar. Nunca van a tener nunca vamos a tener el volumen para justificar eso si no operamos cirugía robótica, y eso es porque se opera mucha laparoscopía y no tienes las estadísticas de cirugía. Y difiero mucho en las ventajas del robot, no son poquitas. Si le echamos un grito a un clavado a todo lo que ya está demostrado que mejora la cirugía robótica, comparado con un ejemplo, cirugía de reflujo de segunda, tercera y cuarta vez. La mortalidad y morbilidad disminuyó del 35% a menos del 1%. ¿Cuánto cuesta estar en terapia intensiva por una mediastinitis? O sea, cosas de esas. Ya no hay perforaciones, ya no. Pared abdominal, no hay. El estándar de oro es el robot. En un TAR no se puede hacer por laparoscopía, un ripstopa, todo esto se tiene que hacer por robot, ¿no? Rectos, el roller lo echaron para abajo y ahora está el nuevo. ¿Y qué prefieres? Pues 1000 veces el robot. Entonces, la gente que hace en Brasil Whipple lo prefiere hacer con robot que por laparoscopía. O sea, sí son muchas cosas. No todo es vesículas, no todo es apéndice. Ese es mi punto. Bueno. Pero bueno, creo que deberíamos, perdón. No, señor, estamos muy bien y muchas gracias por su visión. Bueno, teniendo en cuenta que nos hemos atrasado un poquito en el programa, vamos a dejar allí este conversatorio. Creo que ha sido muy, muy provechoso, hemos visto diferentes puntos de vista, todos muy enriquecedores. Una invitación al cambio, a tener todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo muy cercanas, ver cómo cambian, qué nos sirve para traerlo a nuestra práctica y muchas gracias a los panelistas por su compañía.